Hoy hacemos un recorrido por la matemática en el medioevo europeo, que no es tan antigua como la del lejano y Medio Oriente. Los enfrentamientos bélicos y los hechos sociales fueron los que la opacaron. El periodo de máximo esplendor dentro de la Edad Media fue el Renacimiento. Esto fue así porque a través del vínculo con los árabes se despertó el interés por la matemática. En esos días se conocía la geometría de los griegos, el sistema decimal de numeración, con el cero de los hindúes y generalizado por los árabes. ¿Qué tipo de números se conocían hasta ese momento? Los números eran naturales, racionales, irracionales, pero todos positivos, y los negativos eran interpretados como soluciones falsas. Se crean centros de enseñanza en diferentes ciudades, como en París en el año 1200, en Oxford en el año 1214, entre otros. Con anterioridad a la creación de los centros que se dedicaban a esta ciencia, los primeros fueron los monasterios, que se sumergieron en el estudio de obras de la matemática antigua. Así, las obras griegas fueron transmitidas a la Europa medieval a través de España, gracias a que los musulmanes rompieron la barrera de la lingüística. El trabajo de los traductores fue sensacional entre los siglos XI y XIII. Una de las más destacadas fue la Escuela de Toledo. Leonardo de Pisa nace en Italia, en la ciudad de Pisa, en el año 1170, conocido como Fibonacci, nombre que proviene de la abreviatura Filius Bonazzi, que significa hijo de Bonazzi. Falleció también en Pisa en el año 1250. Fue el matemático más importante de la Edad Media. Aprendió matemáticas debido a sus viajes, especialmente por el norte de África, y también tuvo la oportunidad de recopilar las matemáticas grecorromanas, árabes e hindúes, conocimiento que después divulgó. Su principal obra la publicó en el año 1202 y fue Liber Abaci, el libro del abaco, el cual contenía cálculos de números según el sistema de numeración posicional, operaciones con fracciones comunes, aplicación y cálculo comercial como la regla de 3 simple y compuesta, la división proporcional, problemas sobre la calidad de las monedas y también raíces cúbicas, ecuaciones y progresiones basadas en su estudio que lleva su nombre. Hoy en día, Fibonacci es mejor conocido por el descubrimiento de unos números, ahora llamado la secuencia de Fibonacci, que surgieron cuando intentaba resolver un enigma sobre los hábitos de apareamiento de los conejos. Supongamos que un granjero tiene un par de conejos. Los conejos tardan 2 meses en alcanzar su madurez y después de eso dan a luz a otro par de conejos cada mes. El problema era cómo saber cuántos pares de conejos habría en un mes determinado. Entonces, durante el primer mes tienes un par de conejos y como no han madurado, no pueden reproducirse. Durante el segundo mes todavía hay un solo par, pero al principio del tercer mes la primera pareja se reproduce por primera vez, por lo que hay 2 pares de conejos. Al comienzo del cuarto mes, el primer par se reproduce de nuevo, pero el segundo par no está lo suficientemente maduro, por lo que hay 3 pares. En el quinto mes, el primer par se reproduce y el segundo par se reproduce por primera vez, pero el tercer par es todavía muy joven, por lo que hay 5 pares. El ritual continúa.
pero lo que pronto notarás es que la cantidad de parejas de conejos que tienes en un mes determinado es la suma de las parejas de los conejos que has tenido en cada uno de los 2 meses anteriores. Así que la secuencia continúa: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34 y así sucesivamente. También recomendó el uso de los números hindú arábicos, los cuales introduce en Europa. A partir de allí se comienzan a utilizar este sistema de cálculo que reemplazó al abaco. Sus trabajos sobre matemática recreativa los representaba como historias. Los mismos se convirtieron en desafíos en el siglo XIII. Otras de sus obras fue La práctica de la geometría, en el año 1220. Tiene 8 capítulos y se basa especialmente en la medida de áreas de polígonos y volúmenes de cuerpos. En el 1225 publica Flos, donde toma un problema del álgebra del libro de Omar Khayyam y en el mismo escribe Liber Quadratorum, que es un libro sobre la teoría de números. Su libro sobre aritmética comercial, Di Minor, se perdió, así como también su comentario sobre el 10º de los elementos de Euclides. También puso énfasis en problemas de transacciones comerciales. Giordano Nemorarius nace en el año 1225 en Borgestreich, Alemania, y fallece en el año 1260 en un naufragio. Matemático que también realizó aportes en astronomía. Fue el pionero en formular la ley del plano inclinado. ¿Y en qué consiste esta ley? Un plano inclinado es una máquina simple que consiste en una superficie plana que forma un ángulo agudo con el suelo y se utiliza para elevar cuerpos a una cierta altura. Entre sus obras más destacadas se encuentran los tratados de números, de la esfera y del triángulo, donde se desarrollan ecuaciones de primero y segundo grado, problemas relacionados también con proporciones, polígonos y circunferencias. Nicolás Oresme nace en el año 1323 en Francia y muere en la ciudad de Lisieux en 1382. Fue el matemático más importante del siglo XIV. Inventó las coordenadas geométricas con anterioridad a lo expuesto por Descartes. Entre sus obras se encuentran el Tratado de Latitudes, donde hay indicios de la noción de función. Y en otros trabajos, llamado Algoritmo de proporciones, realiza el primer uso de los exponentes fraccionarios. También incursionó en series infinitas, el cual esto lo posiciona como uno de los primeros en desarrollar el análisis infinitesimal. Realizó aportes sobre el movimiento de la Tierra 200 años antes que Copérnico. En el Renacimiento, siglo XV al siglo XVI. Es el nombre dado en el siglo XIX a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa occidental durante los siglos XV y XVI. Fue un periodo de transición entre la Edad Media y los inicios de la Edad Moderna. Durante los siglos que prosiguieron a Diofanto, quien fue un matemático griego del siglo III, no se habían producido avances significativos en la matemática. En los siglos XV y XVI tuvo lugar un repentino brote de actividad, impulsado por el descubrimiento chino de la imprenta. Entre 1041 y 1048, cuando Bi Zheng, en China, y gracias al papel de arroz, diseñó el primer sistema de imprenta de tipos móviles
en el cual se detallaban caracteres chinos sueltos dispuestos en fila desde complejas piezas de porcelana, la cual llegó a Europa en 1450, lo que impulsó los avances en la matemática. Sin la imprenta, solo existían una copia de los libros matemáticos y mayormente se encontraban en Alejandría. Los avances más importantes fueron la resolución por radicales de las ecuaciones de tercer y cuarto grado, notación matemática, los signos matemáticos. Esta comprende los símbolos utilizados para escribir ecuaciones matemáticas y fórmulas. Incluye números arábigos, letras romanas, griegas, hebreas, el alfabeto alemán y una serie de símbolos inventados por los matemáticos durante los últimos siglos. Teoría de ecuaciones, descubrimiento de los logaritmos, mecánica, astronomía, bastante ligado con la trigonometría lineal y esférica. Sabios estudiaron una forma abstracta y especulada de la matemática, precisando nociones del límite y del infinito, bases de cálculo infinitesimal. Müller-Johann fue un matemático y astrónomo muy importante del Renacimiento, que nació en Königsberg, Alemania. Este matemático adoptó el nombre de su pueblo en latín, Regiomontano, ya que demostraba un gran talento para las matemáticas. A la edad de 11 años se matriculó en la Universidad de Leipzig para estudiar dialéctica. Posteriormente ingresó a la Universidad de Viena en el año 1450, en donde conocería a su profesor y amigo Feuerbach. Georg von Feuerbach, de origen austriaco, fue otro gran astrónomo y matemático de la época. También fue constructor de instrumentos científicos, inventos entre ellos como la vara de Heckel. Como astrónomo, cabe destacar que es de uno de los primeros precursores en Europa del heliocentrismo. En 1461, Regiomontano fue designado profesor de astronomía en la Universidad de Viena, ocupando el lugar de su amigo Feuerbach. En 1468 fue designado astrónomo del rey Matías I Corvino, rey de Hungría. Fue seguramente el matemático más influencer del siglo XV, ya que instaló una imprenta en Nuremberg, Alemania, para realizar impresiones de las traducciones de Arquímedes, Apolonio, Herón y Ptolomeo. Pero no tuvo buen final este proyecto, ya que a la edad de 48 años, Regiomontano tuvo una trágica muerte, la cual le dio el fin a este intento de distribuir los conocimientos de la matemática. Una de sus obras más importantes es de la de Triangulis Homunibus, en el que organiza y sistematiza la trigonometría conocida hasta el momento. Estudia tanto la trigonometría plana como la esférica y la independiza de la astronomía. Esta separación permitió una evolución como una rama propia de las matemáticas. No es que esta ya no se usara en la astronomía, sino que era aplicada en otras dimensiones adicionales como, por ejemplo, la topografía. Se sabe que Regiomontano se benefició de algunos trabajos árabes para expresar de una mejor manera sus conocimientos de la trigonometría. Su obra tiene una estructura muy similar a la de los elementos de Euclides. De Triangulis se compone de 5 libros. En el primero da las definiciones básicas de cantidad, ratio, igualdad, círculos, arcos, cuerdas y la función seno. Proporciona algunos axiomas que serán la base de los 56 teoremas que enunciaría a continuación. En el segundo de los libros establece la ley del seno y la emplea en la resolución de algunos problemas con triángulos. Determina el área de un triángulo mediante el conocimiento de dos lados y el ángulo que forman dichos lados.
Los libros 3, 4 y 5 tratan de trigonometría esférica, centrando el tema para las posteriores obras de astronomía. Fuera de la trigonometría, Regiomontano enriqueció el concepto de número, introduciendo los famosos radicales y las operaciones básicas con estos. Estos nuevos números eran una total novedad para la época. Aún en el Renacimiento no había una forma simbólica para la matemática. Los enunciados eran dichos en formas de versos, coloquialmente sería. Así que los matemáticos a veces escribían a su manera la matemática. Por ejemplo, Regiomontano escribía res para x y census para cuadrado. Al pasar los años, Regiomontano se instaló en Nuremberg, Alemania, en la cual instaló un observatorio, con fondos de su amigo Bernhard Walter, con el fin de realizar investigaciones, cálculos y observaciones de fenómenos astronómicos. En enero de 1472 hizo observaciones de un cometa y varios eclipses lunares, tanto totales como parciales. Este cometa, en 270 años más tarde, sería nombrado como cometa Halley. Además del observatorio, creó un taller para construir instrumentos matemáticos, tales como el astrolabio. Escribió un libro llamado Sipta, donde detalla estos mismos instrumentos. Como uno de muchos otros, Regiomontano escribió sobre la reforma del calendario, que en esa época se usaba el calendario juliano. El Papa Sixto IV lo convocó a Roma para ver su reforma de calendario, además de nombrarlo obispo de Regensburg, aunque Regiomontano murió antes de asumir el cargo. Sobre la muerte de Regiomontano existen muchas hipótesis. Según una de ellas, el propio Regiomontano había anunciado que publicaría un trabajo que demostraría el poco valor de las opiniones de un colega suyo, llamado George de Trebisonda, en el que demostraría cómo sus trabajos sobre Ptolomeo no solo que eran inútiles, sino que estaban llenos de errores. Este rumor seguro fue considerado tal vez suficiente motivo para el asesinato de Regiomontano por los hijos de George Trebison. La otra versión es mucho más probable y cuenta que tras el desbordamiento del Tíber, un río de Italia, en enero de 1476, en el cual hubo un brote epidémico que podría haber acabado en una plaga y que Regiomontano figurara entre las víctimas. Pacioli Luca nació en 1445 y murió en 1517 en San Sepolcro, Italia. De chico vivió con la familia Bebolsi en San Sepolcro. Pacioli tenía un gran conocimiento acerca de los trabajos de Della Francesca, el cual influirá mucho en sus escritos. Della Francesca era un pintor de la época, caracterizado por ser de los primeros en poner sus conocimientos de geometría euclidiana y matemática en la perspectiva de sus pinturas. Piero della Francesca tenía un estudio en San Sepolcro, donde Pacioli recibiría sus primeras enseñanzas de matemática. Aún joven, Pacioli se trasladó a Venecia, donde comienza a trabajar como tutor de uno de los hijos de un adinerado comerciante, llamado Antonio Rompianzi. Pacioli aprovecha su estadía en Venecia para profundizar sus estudios básicos adquiridos con Della Francesca y estudia matemática con Domenico Bragadino. En esos años, Pacioli adquiere sus primeras experiencias como docente, en el rol de tutor, y en los negocios atendiendo las actividades comerciantes de Rompianzi. Durante la estadía en Venecia, Pacioli escribió su primer trabajo, un libro de aritmética, que dedicó a su empleador Rompianzi. Rompianzi muere en 1470, lo cual hace que Pacioli se traslade a Roma, en específico a la casa de León Alberti,
secretario de la Cancillería papal. Ahí Pacioli comienza sus primeras relaciones con la iglesia, comenzando a estudiar teología, convirtiéndose en fraile de la orden franciscana. Pasaron los años y Pacioli, en 1477, comienza a viajar enseñando matemática en varias universidades, especialmente aritmética. De 1477 a 1480 enseñó en la Universidad de Perugia, luego en Zara, Nápoles y por último en Roma. A la edad de 44 años, Pacioli vuelve a San Sepolcro, donde empieza a trabajar en su obra más famosa, llamada Summa de Aritmetica, Geometria, Proportione et Propolitiani, que dedicó a Guidobaldo, duque de Urbino, de quien Pacioli había sido tutor. 5 años después, Pacioli termina su obra y fue a Venecia para publicarla. Este libro se trataba de una recopilación de la matemática conocida hasta el momento, pero no había grandes aportaciones de parte de Pacioli. Summa comprende de 5 partes principales. La primera, la más extensa e importante, que trataba de aritmética y álgebra. La segunda es sobre las aplicaciones de estas dos ramas en la práctica comercial. La tercera trataba de teneduría de libros. Y la cuarta parte trata de los distintos sistemas monetarios. Y en la última, la quinta, se especializaba en geometría pura y aplicada. En la primera parte considera muchas cosas. Por ejemplo, los números perfectos e imperfectos. Estos números perfectos son aquellos donde la suma de sus factores propios es el propio número. Otros temas que trata esta primera parte son los sistemas de numeración decimal, las progresiones aritméticas y geométricas. También trata acerca de las fracciones y de sus operaciones. También sobre teoría de proporciones, su importancia en la medicina o las proporciones en la mecánica, mezcla de colores, arquitectura o las proporciones en el arte militar. Otro tema que trata esta primera parte de Summa son las diferentes operaciones con los polinomios, ecuaciones de grado superior, inferior y de cuarto grado, y hasta exponenciales. La segunda, tercera y cuarta parte trataban de aritmética comercial, teneduría de libros y monedas, además de una extensa exposición de la partida doble. La quinta parte está especialmente dedicada a la geometría, trata los triángulos y cuadriláteros, superficies de polígonos, resolución algebraica de los problemas relativos, teoría del círculo y cálculo de volúmenes de figuras sólidas. También contiene un resumen de los elementos de Euclides y estudia el tema de juegos de azar. Ya podemos decir que el libro Summa es una colección especial de muchos conocimientos de la matemática. Pasando los años, Pacioli fue invitado por el duque de Milán en 1496 para enseñar matemática en su corte. Esta invitación fue a sugerencia de Leonardo da Vinci. En Milán, Pacioli y Leonardo se hicieron muy buenos amigos. Pacioli comienza a trabajar en su segunda gran obra, llamada Divina Proportione. Los dibujos de este libro fueron hechos por Leonardo da Vinci. En 1509 se publica este libro, donde trata especialmente de la razón áurea, o número de oro, que así quiso llamarlo Leonardo. Esta relación áurea es un número, que es igual a 1 más raíz de 5 sobre 2. Para numerosos artistas, esta razón representa la máxima expresión de belleza, la proporción perfecta. De ahí surge la aparición de esta razón en innumerables edificios y obras de arte. En sí, el libro Divina Proportione es de interés especial para los artistas e historiadores generales de la cultura. Trata ampliamente de la importancia fundamental y universal de la matemática. Entra en los factores para la construcción del pentágono y de cuerpos regulares, proporción de las superficies
y de su inclusión de los 5 cuerpos de otros. Trata de cuerpos expendientes de los regulares, esféricos y oblongos. Leonardo da Vinci dibujó gran número de figuras geométricas. Ahora vamos a entrar más en profundidad en lo que era el número de oro, dónde aparece y cómo usarlo. Aparece en muchos lugares, por ejemplo, en un pentágono regular. El número de oro es la relación entre las diagonales y los lados del pentágono. Pacioli, entusiasmado por sus propiedades, la denominó también proporción divina. De la ecuación anterior podemos deducir la siguiente, donde el número de oro sería la solución positiva de esta ecuación de segundo grado. Otro lugar donde encontrarlo es en un rectángulo áureo. Un rectángulo áureo es aquel donde sus lados están en proporción divina. En otras palabras, el cociente entre sus lados da el número áureo. Curiosamente, la mayoría de los rectángulos que nos rodean en la vida cotidiana son rectángulos áureos. Por ejemplo, una tarjeta de crédito, una cédula de identidad, un libro, un carnet o cualquier otro rectángulo que tengas a mano. Veamos, ¿cómo construimos este rectángulo tan especial? De la siguiente manera. Dibujando un cuadrado, trazamos el punto medio de uno de sus lados. Ahora, de ese punto medio, trazamos el segmento hasta una de las diagonales y la rotamos hasta que se alinee con el segmento del lado que marcamos su punto medio. Claramente este segmento mide 1 más raíz de 5, si los lados del cuadrado eran 2. Y si ahora usamos este segmento como lado más largo de un rectángulo y que su lado más corto sea de 2 unidades, obtendremos un rectángulo áureo, ya que el cociente del mayor por el menor nos da el número áureo. Este rectángulo tiene muchas propiedades únicas. Por ejemplo, si le recortamos un cuadrado, el rectángulo que queda seguirá siendo áureo, con lo que podemos realizar este proceso tantas veces como queramos, ya que van surgiendo más y más rectángulos áureos. De forma que podemos obtener una espiral logarítmica apoyándonos en los sucesivos cuadrados que se van formando. Numerosos elementos de la naturaleza siguen este modelo de espiral, como por ejemplo conchas, crustáceos, plantas, el clima o hasta las galaxias. ¿Aparece el número de oro en los rasgos humanos? La respuesta es sí, aparece en gran parte de la anatomía humana, como por ejemplo comparando la altura total de una persona hasta la de su ombligo, o la distancia del ombligo hasta los pies, dividido hasta la caída de la cabeza hasta el ombligo. También llegamos a números. También existen proporciones áureas en los pies, brazos, manos y hasta los dedos. El hombre ideal que concibe Leonardo es aquel cuyas dimensiones cumplen estas relaciones áureas. En la actualidad se comprobó científicamente que el cuerpo humano concibe relaciones áureas en su cuerpo. Por ejemplo, en el campo de la odontología se han descubierto que la dentadura va creciendo según proporciones áureas. También lo hacen otros rasgos faciales, como la sonrisa respecto al arco dental, la diferencia entre los ojos y muchos más. Acabando con el número de oro y volviendo a la vida de Pacioli y Leonardo, vemos que huyen de Milán juntos en 1499, cuando esta ciudad fue capturada por los franceses. En marzo de 1500 fueron a Venecia, donde compartieron una casa. La Universidad de Pisa se trasladó a Florencia, en Venecia, justo donde residía Pacioli con Leonardo. Pacioli aprovechó la oportunidad para enseñar geometría en dicha universidad por 6 años. Widmann Johannes nació en 1462 en Eger, Bohemia, y falleció en Leipzig, Alemania, en 1498 a los 36 años.
En 1480, Windman comenzó a estudiar en la Universidad de Leipzig. En 1482 obtuvo el título de licenciado y en 1485 el de magíster. Trabajó en la misma universidad y se dedicó a la enseñanza de fundamentos de aritmética y de álgebra, cargo que ocupó durante 13 años. Las clases de álgebra dadas por Windman en 1486 fueron las primeras dadas en Alemania. Consideró el cálculo con números irracionales y polinomios como parte del álgebra. Este matemático alemán es recordado por ser autor del primer libro de aritmética mercantil en 1489, en el que aparecieron impresos por primera vez los signos aritméticos más y menos. Es el libro más antiguo donde aparecen estos símbolos para indicar la adición y la sustracción. Los símbolos más y menos sustituían a las letras P y M, que a su vez eran las iniciales de las palabras più, más, y minus, menos, utilizadas para expresar la suma y la resta. Por ejemplo, 5 más 8 era escrito 5P8, o 5 menos 8 se escribía 5M8. Estas letras variaban según fuera la lengua utilizada en el texto. En su obra se refiere al superávit y déficit en los problemas mercantiles. Hacia 1495, Windman publicó en latín. Sus conferencias sobre álgebra son conocidas como las primeras que se impartieron sobre este tema en una universidad. Del Ferro Scipione nació el 6 de febrero de 1465 en Bolonia, ciudad en la que también murió el 5 de noviembre de 1526. Scipione se educó en la Universidad de Bolonia, que fue fundada en el siglo XI. Fue profesor de aritmética y geometría en dicha universidad desde 1496 hasta el final de su vida. Hijo de un impresor de Bolonia, fue el primero en estudiar soluciones de las ecuaciones cúbicas. Desde la época de los babilonios, 2500 años antes de Cristo, cuando estos ya conocían las ecuaciones de segundo grado, y hasta el siglo XVI, no hubo avances significativos con respecto a este tema. Los matemáticos de la época de Del Ferro sabían que el problema de resolver la ecuación general de tercer grado podría resumirse a x al cubo más mx igual a mx al cubo igual a mx más n. No han sobrevivido escritos de Del Ferro. Ello se debe a la resistencia que tenía de divulgar sus trabajos. Prefería comunicarlos a un reducido grupo de alumnos y amigos. Se cree que tenía algún escrito donde guardaba sus importantes descubrimientos y que los pasó a su yerno, Nave. Este matemático italiano realizó importantes aportes en la racionalización de fracciones con denominadores con suma de 3 raíces cúbicas. Notablemente, Del Ferro resolvió su cúbica probablemente antes de 1515, pero lo mantuvo en secreto, hasta que lo reveló a su discípulo Antonio Fiore. En 1543, Cardano y su alumno Ferrari viajan a Bolonia en busca de Nave y del manuscrito de su suegro. Ambos se encuentran con Nave en Bolonia y éste les muestra el manuscrito de Del Ferro donde aparecía la resolución de la ecuación de tercer grado.
aunque el manuscrito no se conserva y tampoco Cardano lo publicó. En cambio, publicó una versión de los resultados de Tartaglia, atribuyéndolos a Del Ferro. Cardano había prometido a Tartaglia no divulgar su método, que resolvía más casos que Del Ferro. Tartaglia nació en Brescia, República de Venecia, en 1499 y murió el 13 de diciembre de 1557 en la ciudad de Venecia. Su verdadero nombre era Fontana Niccolo, pero fue apodado como Tartaglia por su tartamudez causada por una cuchillada de un soldado francés. Fue un autodidacta desde los 14 años, edad en la que aprendió a escribir. Estudió por sí solo griego, latín y matemática. Para ganar o perder, puestos en la universidad, favores de la nobleza, una vida de fama o de penuria, se retaban en batallas de resolución de problemas. ¿Y qué problemas eran aquellos? La resolución de ecuaciones de tercer y cuarto grado con todo el colorido de la época. Intrigas, desafíos públicos, acusaciones de plagio. Sus protagonistas, Tartaglia y Cardano, representan fielmente las miserias y virtudes del hombre renacentista. El duelo matemático se realizaba ante una gran multitud, en un lugar público. El desafío consistía en que cada participante tenía que depositar una cierta suma de dinero y proponer 30 problemas para que los resolviera su oponente. El que en un plazo de 30 días hubiera resuelto más problemas, se llevaría todo el dinero. Como no se usaban números negativos, se consideraban solo dos tipos de ecuaciones de tercer grado: x al cubo más mx igual a n y mx al cubo igual a mx más n. Del Ferro había enseñado a Fiore a resolver solo uno de los dos casos. En el duelo del 13 de febrero de 1535, Tartaglia demostró cómo resolverlos en menos de 2 horas. Fiore no pudo responder a los problemas planteados por su oponente. Este triunfo hizo famoso a Tartaglia. Tartaglia mantuvo en secreto sus métodos. Cardano, que estaba en Milán, trataba de conseguir que Tartaglia le confiara la fórmula, pero este se negó en varias oportunidades. Cardano se contactó con Tartaglia y le prometió recomendarlo al gobernador de Milán, Alonso de Ávalos. Tartaglia pensó que este podía ser un buen contacto que le permitiría obtener un cargo en la corte de Milán y así dejar su modesto trabajo en Venecia. Así se lo hizo saber a Cardano, quien lo invitó a su casa y le prometió una reunión con Ávalos. Tartaglia, después de mucha persuasión y con el compromiso de mantener en secreto estos métodos, se lo confió a Cardano. Lo hizo en forma de poema por si llegara a caer en manos extrañas. Tartaglia regresó a Venecia con una carta de recomendación para el gobernador y con la duda de si había hecho bien en confiar a Cardano su fórmula. Cardano finalmente la publicó en su libro en 1545. Esto enfureció a Tartaglia. En 1546, Tartaglia publicó el libro Nuevos Problemas e Inventos, en el cual cuenta su versión de la historia y denuncia a Cardano por actuar de mala fe. Durante algún tiempo siguieron los intercambios de correspondencia con varios insultos. La posición de Cardano era muy fuerte frente a la de débil posición de un modesto profesor de Venecia.
Repentinamente, en 1548, Tartaglia recibió una oferta para dar clases en su ciudad natal, Brescia. Pero para demostrar su aptitud para el cargo, debía ir a Milán a debatir con Ferrari sobre la ecuación de tercer grado. El 10 de agosto de 1548 se produjo el debate. Tartaglia pensaba ganar, pero Ferrari demostró tener un mayor conocimiento del tema. Tartaglia decidió abandonar Milán, dejando el debate inconcluso. Ante esta actitud de Tartaglia, Ferrari fue el ganador. Tartaglia accedió igualmente a su cargo en Brescia. Pero aparentemente, debido a su fracaso en el debate, no le pagaron. En 1537 publicó un libro sobre balística, en el cual postulaba que todo proyectil tiene alcance máximo cuando se dispara a un ángulo de 45 grados. Tartaglia escribió un libro sobre teoría de números en el que pueden encontrarse entretenidos rompecabezas como, por ejemplo, 3 matrimonios en los cuales los maridos son muy celosos, quieren cruzar un río en una barca en la que caben como máximo 2 personas. ¿Cómo debe planificarse el cruce si no puede dejarse a ninguna mujer en compañía de un hombre a menos que sea su marido el que esté presente? En 1556 publicó su obra Tratato, donde se refiere al descubrimiento del triángulo aritmético y al desarrollo del binomio, aunque estos temas ya eran conocidos en años anteriores. Hoy el triángulo aritmético lleva su nombre, Tartaglia o de Pascal. Los laterales se completan con unos. Se construye por filas. En el centro de la tercera fila se escribe la suma de la segunda fila y así sucesivamente. A medida que lo recorremos por filas, nos encontramos con los números combinatorios. El número del centro de cada fila indica la cantidad de formas de combinación de un conjunto n. Si se suman las líneas, se descubren las potencias de 2. La tercera diagonal son los números triangulares. La suma de los números de una diagonal se encuentra abajo en su dirección contraria. Así se pueden seguir descubriendo más secretos. ¡Maravilloso! Cardano Jerónimo nació el 24 de septiembre de 1501 en Pavia y murió en Roma el 21 de septiembre de 1576. Cardano comenzó como asistente de su padre, que le enseñó matemática, pero él aspiraba más. Se graduó de médico en 1525 y era un matemático de primera línea. Malgastó lo que recibió de su padre y se dedicó al juego, del cual hizo un medio de vida, ya que habitualmente ganaba más de lo que perdía. El juego se convirtió en una adicción y le hizo perder mucho tiempo valioso, dinero y reputación. Tuvo una vida miserable, en la pobreza, pero en 1539 Cardano publicó sus 2 primeros libros. Uno de ellos fue La práctica de aritmética y las mediciones simples. Este fue el comienzo de su carrera literaria sobre medicina, filosofía, astronomía, biología y matemática. Cardano se acercó a Tartaglia y trató que le explicara su método de resolución de ecuaciones de tercer grado. Durante los siguientes 6 años, Cardano trabajó en las ecuaciones
de tercer y cuarto grado. En 1545 publicó su obra más importante, Ars Magna, con los métodos de resolución de ecuaciones de tercer y cuarto grado, diversos teoremas que relacionan raíces y coeficientes, y la divisibilidad de un polinomio por factores x menos x1, donde x1 es raíz del polinomio. Esta obra establece un notable cambio, donde el álgebra literal pasa al álgebra simbólica. Cardano introduce los números complejos, además de la resolución de la ecuación general de cuarto grado. En 1570, Cardano fue encarcelado por haber publicado un horóscopo de Jesucristo. Escribió un libro que contiene algunos de los primeros trabajos sobre probabilidad, en los que aprovechó su experiencia como jugador y una autobiografía muy franca. Hay una leyenda que dice que mediante la astrología predijo su muerte y que se sintió obligado a suicidarse para que su predicción fuera cierta. Record Robert nació en 1510 en Tenby, Gales, y murió en 1558 en Londres. En 1525 entró a la Universidad de Oxford para estudiar medicina y se graduó en 1531. Fue una persona muy culta. Se interesó por la historia, en coleccionar antigüedades y manuscritos británicos. Luego estudió en Cambridge y se graduó en 1545. A partir de ese año ejerció la medicina en Londres. Escribió libros con los temas básicos que requería un curso de matemática disponible para todo público. En 1543 publicó un libro de aritmética que tuvo mucho éxito, The Grand of Arts. En 1557 publicó el primer libro de álgebra, escrito en inglés, y en él aparece por primera vez el uso del símbolo igual. Eligió un par de segmentos paralelos de la misma longitud, porque no puede haber dos cosas más iguales. También se ocupó de la extracción de raíces y de la teoría de ecuaciones. En el estudio de ecuaciones cuadráticas no admitió soluciones negativas, pero sí coeficientes negativos. Record se peleó con el conde de Pembroke y murió en prisión. Nació en 1526 en Bolonia, Italia, y falleció en Roma en 1572. No recibió educación universitaria. Quien le enseñó fue el ingeniero Pier Clementi. Vivió en el lugar correcto de Italia para involucrarse en la resolución de ecuaciones de tercer y cuarto grado. A los 19 años leyó el trabajo de Cardano. Siguió de cerca el debate entre Cardano, Tartaglia y Ferrari. En 1557 escribió un libro de álgebra accesible que beneficiaría la comprensión de los temas en discusión sin necesidad de recurrir a otro libro. En su obra, el álgebra utilizó por primera vez los números complejos en una aplicación esencial: la resolución de la ecuación cúbica irreducible, o sea, la que tiene sus tres raíces reales, considerando que las raíces tendrían que ser complejos conjugados y operar con ellos formalmente aunque no existieran. Escribió sobre cómo operar con los números negativos, dio la regla de los signos.
más por más da más, menos por menos da más por menos da menos por más da menos, de una demostración geométrica de menos por menos da más. Fue el primero en dar las reglas para la suma, resta y multiplicación de los complejos. Luego mostró que se pueden obtener soluciones reales correctas de la fórmula de Cardano-Tartaglia para resolver ecuaciones de tercer grado, aun cuando la fórmula de una expresión involucrando las raíces cuadradas de números negativos. Merece ser considerado como el creador de los números complejos, por dar las reglas para operar y demostrar su utilidad. Fue el último de los algebristas italianos del Renacimiento. Nació en Fontenay-le-Comte, Poitou, Francia, en 1540 y murió en París el 13 de diciembre de 1603. Asistió en la escuela de Fontenay-le-Comte y luego estudió Derecho en la Universidad de Poitiers, donde se graduó en 1560. Durante 4 años se dedicó al derecho. En 1570 se muda a París. Aunque nunca fue empleado como matemático, Viète ya trabajaba en temas de matemática y astronomía, y su primer trabajo, Canon Mathematicus, un trabajo sobre matemática aplicada a la astronomía, aparece publicado en 1571 en París. Este trabajo contiene tablas trigonométricas, trabajos sobre triángulos, planos y esféricos. En 1591 publicó en Tours un libro de matemáticas, In Artem Analyticam Isagoge, en el cual usa letras para representar las variables y números, dándole al álgebra una apariencia similar a la actual, utilizando las vocales para las incógnitas y las consonantes para los valores conocidos. En 1593 escribió Supplementum Geometriae, un libro sobre geometría y trigonometría. En este libro da soluciones geométricas al sistema de la trisección del ángulo y la duplicación del cubo. Durante la guerra entre Francia y España, descifró el código español utilizando la matemática. Descifrar los códigos para Viète equivalía a resolver ecuaciones. Esto posibilitó a los franceses a leer los mensajes secretos de los españoles. Sin duda, la figura cumbre del álgebra renacentista fue precisamente Viète, quien dio paso decisivo de distinguir simbólicamente las incógnitas de los parámetros constantes. Simon nació en Brujas, Flandes, actual Bélgica, y murió en The Hague, Holanda. Mientras trabajaba en la oficina de impuestos de Brujas, inventó la cuenta de resultados a doble entrada, o lo que hoy se llamaría balance, que permitió conocer la marcha de una empresa. Fue tal vez la primera econometría de Occidente y una de las bases para edificar el capitalismo. Luego, a los 35 años, se trasladó a Leiden, donde ingresó en la universidad. Diseñó molinos y puertos, asesoró al príncipe Maurice de Nassau en la construcción de fortalezas en la guerra contra España. Fue autor de 11 libros, hizo significativas contribuciones a la trigonometría, geografía, fortificaciones y navegación. Entre ellos se encuentran tablas de interés en 1582, Problemata geométrica en 1583, el decimal en 1585, Práctica aritmética en 1585, que presentó como un tratado uniforme para la resolución de ecuaciones algebraicas. Además, Memorias matemáticas, que contenía trigonometría, la agrimensura y la perspectiva. En 1585, al publicar el decimal, en el cual da cuenta de las fracciones decimales, las cuales no inventó, pero sí introduce en la matemática, es el primero en sugerir
un sistema decimal de pesos y medidas. En su libro Álgebra usa los signos más, menos y raíz cuadrada. Stevin también se ocupó del álgebra. Se le debe la idea del método de aproximación de las raíces mediante sustitución sucesivas, señalando que si la diferencia entre los valores numéricos de ambos miembros de la ecuación cambia de signo para dos valores numéricos de la incógnita, la raíz está comprendida entre... Nepper John fue un matemático que nació en la nobleza escocesa en el año 1550, en el castillo de Merkiston, Edimburgo, lugar donde también falleció el 4 de abril de 1617. Nació en una familia aristocrática. Su padre, Sir Archibaldo Nepper, fue un caballero importante a finales del siglo XVI en Escocia. Eran dueños de la hacienda Merkiston desde 1430, cuando uno de sus antepasados la adquirió, convirtiéndose en el primer Nepper de Merkiston. Fue educado en la Universidad de St. Andrews, en la cual ingresó en 1563 a los 13 años de edad, lugar donde se interesó por la teología. Actualmente, no hay registro de que se haya graduado, por lo que se cree que continuó sus estudios en Europa, deteniéndose sobre todo en Alemania y Países Bajos. En 1571, tras cumplir 21 años, regresó a Escocia. Llegó lleno de conocimientos relacionados con los estudios, la administración de su patrimonio y cargos públicos. Tras la muerte de su padre, en 1608, Nepper y su familia se trasladaron al castillo de Merkiston, donde vivió el resto de su vida. El padre de Nepper había sido profundamente interesado e involucrado en los asuntos religiosos, y el propio Nepper no fue diferente. Debido a su riqueza heredada, no necesitaba posición profesional. Las matemáticas fueron un hobby para Nepper, ya que estaba más interesado en la teología y en la astronomía. Entonces, ¿qué aportes lo hizo destacar tanto en la matemática? El gran interés en la astronomía fue lo que lo condujo a su contribución a las matemáticas. Se vio involucrado en una investigación que requiere cálculos muy largos y lentos de números muy grandes. Se le ocurrió que podría haber una manera mejor y más simple de realizar cálculos con números tan grandes. Nepper se centró en el tema y pasó 20 años perfeccionando su idea. El resultado de este trabajo es lo que hoy en día llamamos logaritmos. Este trabajo fue publicado en 1614 tras 20 años de investigación, lo cual permite situar el origen de sus ideas por el año 1594. ¿Y qué es un logaritmo? En matemáticas, el logaritmo de un número es una base de logaritmo determinada. Es el exponente al cual hay que elevar la base para obtener dicho número. Por ejemplo, el logaritmo de 1000 en base 10 es 3, porque 1000 es igual a 10 a la potencia de 3. Es decir, que 1000 es igual a 10 al cubo, que es lo mismo que decir 10 por 10 por 10. En este trabajo, desarrollado por Nepper John, el cual se titula Descripción de la maravillosa regla de los logaritmos, el autor describe brevemente y explica sus invenciones, pero lo más importante, que incluía su primer conjunto de tablas logarítmicas de los senos de 0 grados a 90 grados. Estas tablas fueron un golpe de genio y un gran éxito entre los astrónomos y científicos. El teorema fundamental de la teoría de Nepper demostró que a todo número corresponde un logaritmo. Llegó a estas conclusiones basándose en la comparación entre dos progresiones, geométrica y aritmética, demostrando que si 4 números forman una proporción geométrica, sus logaritmos constituyen una progresión aritmética. Edward Wright, matemático y cartógrafo, demostró su entusiasmo por dicho aporte al mundo de los números. Henry Briggs, matemático entonces en Oxford,
visitó a Neper en 1615 para motivarla a crear los logaritmos en base 10, y el mismo Neper los calculó para los primeros 1000 números. Este resultado fue conocido en el año 1617. Estos fueron prontamente adoptados por científicos, ingenieros, banqueros y otros para realizar operaciones fácil y rápidamente, usando reglas de cálculo y tablas de logaritmos. Este método contribuyó al avance de la ciencia, y especialmente de la astronomía, facilitando la resolución de cálculos muy complejos. Los logaritmos fueron utilizados habitualmente en geodesia, navegación marítima y otras ramas de la matemática aplicada, antes de la llegada de las calculadoras y computadoras. Tras su muerte, en el año 1617, se publica su trabajo donde se explica cómo construyó su primera tabla logarítmica. Los logaritmos en base e, conocidos en ocasiones como número de Euler, son llamados actualmente logaritmos neperianos por Neper o logaritmos naturales. ¿Su único gran aporte fueron los logaritmos? No. Si bien es conocido por sus logaritmos, también hizo contribuciones a la trigonometría. Neper es recordado en la historia de la trigonometría por haber hallado importantes relaciones entre los elementos de los triángulos planos y entre los de los triángulos esféricos. Su obra, Analogías de Neper, vincula los lados y los ángulos de los triángulos esféricos y demuestra que la relación entre ellos es logarítmica. Esto facilitó la resolución de los triángulos esféricos. Su aporte a los campos de la matemática aplicada tiene resonancia mundial. Fue el responsable de popularizar el uso de la notación decimal que utilizamos en nuestros días. Se usa la coma para separar la parte entera de la decimal de un número. Burgius nació el 28 de febrero de 1552 en Suiza y murió el 31 de enero de 1632 en Kassel, actual Alemania. Nació en Liechtenstein, un pequeño pueblo de unos 400 habitantes en ese momento. La familia Burgi era protestante en un pueblo que estaba igualmente dividido entre protestantes y católicos romanos. Se conjetura que Burgius decidió dejar el pueblo en parte por la división religiosa y en parte por la falta de oportunidades educativas en la pequeña ciudad. Antes de irse, había adquirido conocimientos de lectura y aritmética en la escuela primaria, pero no había tenido la oportunidad de progresar más allá de esta etapa básica. Durante los pocos años siguientes, adquirió habilidades como aprendiz de herrero, fabricante de instrumentos y relojero, convirtiéndose en el fabricante de relojes más famoso de la época. Las principales ciudades para la relojería en este momento eran Nuremberg, Augsburgo y Cremona, por lo que dado el alto nivel de su artesanía, se puede suponer que debe haber trabajado en una o más de estas ciudades. El matemático suizo Konrad Dassipodius, quien fue profesor de matemática en la Universidad de Estrasburgo, había diseñado el reloj astronómico, y es probable que Burgi adquiriera su experiencia en matemáticas de Dassipodius o sus alumnos. Aunque Burgi nunca aprendió latín, el cual era el idioma de la ciencia en este momento, tenía un gran conocimiento de las matemáticas y la astronomía, con habilidades comparables con haber estado inmerso en el círculo científico de Estrasburgo. El Landgraf de Hesse-Kassel en ese momento era Wilhelm IV, un excelente matemático y astrónomo que había mantenido conexiones con Estrasburgo, donde había recibido su formación científica. Sin duda, Wilhelm sabía que Burgi era el fabricante de instrumentos más hábil de su época, ya que lo empleó desde 1579. El 25 de julio de 1579, Wilhelm pidió a Burgi que se convirtiera en relojero de la corte de Kassel, para desarrollar instrumentos científicos y ayudar en la observación de estrellas que confirmarían el modelo heliocéntrico descrito por Copérnico.
En Kassel, Wilhelm había construido un observatorio, uno de los primeros edificios construidos específicamente para observaciones astronómicas. Como parte de sus funciones, Bürgi fabricó sextantes, globos celestes y relojes de alta precisión para usar en este observatorio. Entre ellos, fabricó un reloj de alta precisión que por primera vez tenía un minutero, registraba los segundos y tenía un error de menos de un minuto en 24 horas. En 1590, Bürgi se convirtió en matemático y astrónomo oficial de la corte y durante el año 1591, Bürgi se naturalizó en la ciudad de Kassel. Tras morir el padre de su esposa, decide adoptar a Benjamin Brammer, quien era el hermano de su esposa y que tenía 3 años de edad. Bürgi pasó a enseñarle matemáticas y astronomía al niño a un nivel tan alto que se convirtió en uno de los principales científicos de su época. El año 1591 fue significativo para Bürgi, ya que en ese año completó su reloj astronómico que se basó en Copérnico. Cuando Bürgi hizo su reloj astronómico, estaba usando su propia versión de logaritmos, inventada para su propio uso para poder ayudarlo en sus cálculos astronómicos. No está claro exactamente cuándo comenzó a usar logaritmos, pero la mayoría de los historiadores creen que los inventó alrededor del 1588. Incluso antes, Bürgi estaba usando las fórmulas trigonométricas. La noticia de sus excepcionales instrumentos llegó a Praga, donde el emperador Rodolfo II estaba tratando de establecer un centro científico. Y hacia el año 1603, Bürgi viajó a Praga para asumir el puesto de relojero imperial. Más tarde, también se convirtió en asistente del astrónomo alemán Johannes Kepler, quien actualmente es conocido por sus leyes sobre el movimiento de los planetas en su órbita alrededor del Sol. El emperador Rodolfo II murió en el año 1612 y Bürgi continuó trabajando para su sucesor Matías en Praga. Johannes Kepler se interesó en el álgebra inspirado por los trabajos de Bürgi. Precisamente, fue Kepler quien le sugirió que escribiera su original e interesante trabajo sobre los logaritmos, publicado en 1620. El método de los logaritmos de Bürgi es completamente diferente al de Nepper y ambos lo descubrieron por caminos completamente independientes. Harriot Thomas nació en 1560 en Oxford, Inglaterra, y murió el 2 de julio de 1621 en Londres. Harriot fue un matemático que no gozó de la merecida fama hasta tiempos más recientes, aunque se le considera el creador de la escuela inglesa de álgebra e incluso se le ha considerado como el matemático más grande que ha producido Oxford. No se conocen muchos detalles de su vida. No se casó nunca ni tampoco tuvo hijos. La fecha de nacimiento se deduce de su fecha de ingreso en la Universidad de Oxford el 20 de diciembre de 1577, a la edad de 17 años. De ahí la resta que nos da el año 1560. Harriot, al graduarse en 1580, se va a Londres, en donde en el año 1583 comienza a trabajar al servicio de Sir Walter Raleigh, quien era un navegante, escritor y político inglés, que trató de colonizar América del Norte, y se destacó en la corte de la reina Isabel I. En su viaje a las Américas, Harriot escribe un relato que se llama Breve y verdadero informe de las nuevas tierras de Virginia, el cual se considera un tesoro para la etnografía debido a las descripciones que hace de los nativos americanos. En él, también se expresa con entusiasmo acerca de los beneficios de fumar tabaco. Harriot escribió un texto llamado Arsticon, que nunca fue publicado y lamentablemente nunca se encontró una copia. Este texto se trataba de las observaciones estelares para la navegación y se utilizaba en las clases que se les daban a los marinos que eran convocados por Raleigh
para las expediciones al Nuevo Mundo. Harriot no solo se ocupaba de la instrucción de la navegación, también diseñaba los barcos, seleccionaba a los tripulantes que iban en las expediciones y llevaba una contabilidad de estas mismas. Cerca del 1590, Harriot dejó de trabajar para Raleigh y comenzó a trabajar con Henry Percy, duque de Northumberland, buscando mayor estabilidad para sus estudios científicos, y obtuvo una pensión como matemático amateur. Se sabe que Harriot estudió óptica en Sion, cerca de Londres, en 1597. En julio de 1601, descubrió la ley de la refracción, la cual explica que el producto del índice de refracción del primer medio y el seno del ángulo de incidencia de un rayo es igual al producto del índice de refracción del segundo medio y el seno del ángulo de refracción. La ley de refracción es una fórmula utilizada para calcular el ángulo de refracción de la luz al atravesar la superficie de separación entre dos medios de propagación de la luz con índice de refracción distinto. Aunque, como en otros casos, Harriot no publicó sus descubrimientos y se le terminó atribuyendo al descubrimiento al matemático holandés Snell, quien la descubrió en 1621. Sin embargo, Snell tampoco fue el primero en publicarlo, ya que esto lo hizo Descartes en 1637. La óptica no fue el único tema de que incursionó Harriot en estos tiempos. Raleigh le pidió que se ocupara de la balística. Para esto, Harriot descompuso la fuerza que actúa sobre un proyectil en sus componentes horizontal y vertical. Consideró que la resistencia del aire actúa siempre y que la acción de la gravedad solo actúa sobre el componente vertical. En 1607, dedujo que la trayectoria de un proyectil es una parábola. Sin embargo, cometió un error por la influencia del pensamiento aristotélico, al creer que los cuerpos pesados caen más rápidamente. El 17 de noviembre de 1607 observó un cometa, que luego sería identificado como el cometa Halley. Esto hizo que Harriot se interesara por la astronomía, y fueron sus observaciones, con su estudiante William Lower, las que Bessel, quien era un astrónomo, matemático y físico inglés, más tarde utilizó para determinar la órbita del cometa. Estas observaciones habían sido descubiertas por Kepler 6 días antes que Harriot, pero las observaciones de Harriot eran mejores. En agosto de 1609, Harriot usó un telescopio para observar la Luna, amplificada 6 veces. 4 meses más tarde, el propio Galileo utilizó su propio telescopio para estudiar la Luna desde Padua, Italia. En diciembre de 1610, Harriot se convirtió en el primer occidental que observó las manchas solares a través del telescopio. Aún así, persistió en no publicar sus observaciones. Harriot se equivocó en cuanto a los beneficios de los fumadores, ya que desde 1613 sufría de cáncer de nariz. El 29 de octubre de 1618 fue testigo de la ejecución pública de su amigo Raleigh. 3 años más tarde de la ejecución de su amigo, el 2 de julio de 1621, Harriot fallece por causa del cáncer. En 1631, 10 años después de su muerte, es publicada su obra, en la cual se encuentran sus importantes aportes a la matemática. Introduce los signos menor que y mayor que, simplificó la notación algebraica, resolvió ecuaciones con raíces negativas e imaginarias, escribía A, AA y AAA para indicar A al cuadrado y A al cubo, y popularizó el símbolo igual propuesto por Robert Recorde. Briggs Henry es un matemático inglés nacido en Worldlywood, en Yorkshire, en febrero de 1561
y fallecido en Oxford el 26 de enero de 1630. De joven, asistió a una escuela de gramática, lugar donde aprendió el griego y el latín. Luego de completar sus estudios, ingresó en la Universidad de Cambridge en 1577 y en donde se graduó en el año 1581. En 1592 fue nombrado lector de la Conferencia de Física. Durante este periodo, Briggs se interesó en la navegación y en la astronomía, colaborando con Edward Wright, quien era un matemático inglés y cartógrafo. En 1596 se convirtió en el primer profesor de geometría en la recientemente fundada Universidad de Gresham, Londres, en donde daría clases cerca de 23 años. Era amigo de Ussher, quien era un arzobispo irlandés, al cual le escribió una carta en agosto de 1610 manifestándole que estaba estudiando los eclipses. Este estudio le demandaba cálculos muy arduos, y en 1614 se mostró gratamente sorprendido al leer el trabajo de Nepper-John sobre logaritmos por la ayuda que le daría en la resolución de estos cálculos. Briggs admiraba la belleza y simplicidad que producía el trabajo de Nepper. En cuanto se enteró de la existencia de los logaritmos, comenzó a pensar en cómo poder mejorarlos. Briggs estaba muy interesado en poder conocer a Nepper en persona, con el fin de debatir la propuesta de cambio de los logaritmos. En el verano de 1615, se traslada de Londres a Edimburgo, en un molesto viaje que demandó 4 días en carruaje. Al encontrarse, Briggs y Nepper se admiraron durante 15 minutos antes de que se escuchara la primera palabra. Finalmente, Briggs tomó la palabra y dijo: «Mi señor, he hecho este largo viaje para conocerlo en persona y saber qué ingenioso sentido le hizo pensar en esta excelente ayuda para la astronomía», y permaneció durante un mes en Edimburgo. En 1616 realiza un segundo viaje de Londres a Edimburgo para visitar a Nepper con un propósito similar, y pensaba hacer un tercer viaje al año siguiente, pero Nepper fallece antes. ¿Qué aportó Briggs a los logaritmos? En la antigüedad, la gran diferencia con los logaritmos actuales era que el logaritmo de 1 era distinto de 0, y esto dificultaba el uso de los logaritmos. Algunos suponen que Briggs es el responsable del cambio que se produce con el logaritmo de 1 igual a 0, ya que aparece publicado en su obra, y otros se lo atribuyen a las conversaciones que tuvieron Nepper y Briggs. En una carta enviada a Nepper antes de su encuentro, Briggs le hace ver la conveniencia de utilizar números exponenciales de base 10 y comenzó a construir dichas tablas. Los logaritmos, así expresados, son conocidos como logaritmos briggsianos o decimales, siendo los más utilizados para el cálculo ordinario. En 1619, Briggs fue nombrado profesor de geometría en Oxford y renunció a su cátedra en la Universidad de Gresham en julio de 1620. Pronto, después de su asentamiento en Oxford, fue incorporado maestro de las artes. En el año 1624, construyó las primeras tablas de logaritmos presentadas en su obra aritmética logarítmica, donde incluía los logaritmos de más de 30.000 números naturales.